filosofía hueca, de tanta basura en esta perversa generación. Es nuestro privilegio poder venir esta mañana y poder estar sentados a la mesa del Rey, poder estar sentados a la mesa de Dios, donde entendemos que podemos comer de tu alimento, donde sabemos que podemos comer de tu palabra, donde sabemos que podemos escuchar solo el mensaje de las Escrituras, porque estos tienen el poder para cambiarnos y para transformarnos. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra vida para poder entender las verdades del Evangelio y de esta Escritura en específico. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a terminar hoy el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Hemos estado ya en esta carta por 14 semanas. Aún nos restan una buena cantidad de semanas, quizás 10 o 12, para terminar la carta completamente. Este es uno de los temas que nosotros como creyentes más necesitamos trabajar y enfatizar. Nuestro corazón, el corazón del ser humano, es muy traicionero, y nosotros como creyentes nacidos de nuevo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender cómo cultivar un corazón puro y recto delante de Dios. Este es el llamado de Juan en estos versículos que vamos a considerar esta mañana. Fue el llamado de Juan a sus primeros oyentes, sigue siendo el llamado de Juan o de la palabra a nosotros, en poner en acción el amor y no solo limitarnos a las palabras o el conocimiento. Quiero revisar en estos versículos esta mañana que el que ama verdaderamente a Dios debe cultivar un corazón limpio, debe cultivar un corazón limpio. Cuando tu corazón y mi corazón nos condena de algo, es porque hay suciedad. Y de esa manera, cuando nuestro corazón está contaminado con maleza, con sustancias ajenas al corazón, no podemos amar realmente. Y no podemos amar, si usted ha venido durante esta serie caminando conmigo, no podremos amar en dos direcciones puramente. Número uno, no podrás amar a Dios puramente si tu corazón está contaminado. Y lógicamente, si no podemos amar a Dios con pureza, tampoco podremos amar a otros con pureza. Si tu corazón y mi corazón está sucio, tiene suciedad, tiene basura, no podremos amar. Miren lo que el Salmo 139, 23 y 24 nos dice, solo para tomar un marco general. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Diga el verso 23 conmigo, y yo confío que lo digamos como una oración. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Ay, hermanos, de este verso solamente pudiéramos sacar un montón de riquezas, porque el salmista aquí está expresando el deseo de alguien que verdaderamente conoce al Señor. Escudriñame, oh Dios. Y luego dice, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Recordará que el profeta Jeremías nos dice algo del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y al final él hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Bueno, la pregunta que hoy lanzo a ti y a mi propio corazón, a mi propia vida es: ¿cómo obtener un corazón puro? ¿Cómo obtener un corazón limpio? Y precisamente Juan es lo que contesta en estos versículos. Juan es lo que nos enseña en esta parte de la Escritura. Lo primero que él dice acerca de cómo obtener un corazón limpio es que vamos a necesitar hechos y no palabras.
Después él habla acerca de conocer a Dios, de cumplir sus mandamientos, de cumplir el gran mandamiento, y finalmente en este texto él habla de permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Acompáñenme en sus Biblias a 1 de Juan 3, versículo 18 y verso 24. 1 de Juan 3, verso 18 y versículo 24. Nuevamente Juan vuelve a usar el título para referirse a aquellos creyentes hijitos. ¿Se acuerdan la semana pasada que él dejó de usar el término hijitos y usó el término ¿qué? Hermanos. La única vez en la carta que cuando se dirige a sus oyentes les llama hermanos. ¿Por qué razón? Porque Juan estaba hablando acerca de padecer persecución por causa del Evangelio. Y lo que Juan quería decirle a estos creyentes era: yo también padezco persecución, yo también estoy seguro que voy a padecer persecución, y por eso me pongo a la par con ustedes. Codo a codo y hombro a hombro vamos a padecer persecución, dice Juan. Entonces, como ya habló de eso y ahora regresa a la instrucción que un anciano, que un pastor anciano quiere dar, entonces aquí dice hijitos, hijitos. Miren qué maravilloso ánimo y aliento el que el apóstol Juan da en estos versos. Un buen pastor, un buen maestro de la Biblia es aquel que entiende que sus oyentes en algún momento pasarán persecución. Usted pasará persecución, yo pasaré persecución, todos aquí pasaremos persecución en algún momento. Y un buen predicador del Evangelio, un buen maestro, alguien que está cumpliendo su rol delante de Dios de manera correcta, prepara a su gente para padecer por causa del Evangelio. Eso es lo que hace un buen predicador. Ese era un perfecto momento para decir amén. Pero vayamos a 1 de Juan 3, 18, 24. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. ¿Qué parte sabe el Señor? Todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay tres actores en este pasaje, hay tres cosas que podemos notar inmediatamente cuando entramos a este pasaje. Número uno, la conciencia que acusa. La conciencia que acusa. Juan está describiendo aquí la vida o el corazón, la persona de alguien, el ser de alguien, y está diciendo cuando tu corazón o tu conciencia te acusa de algo. Muchas veces nosotros no entendemos qué es la conciencia, ¿no? Lo único que sabemos de la conciencia es que a veces decimos esta persona no tiene conciencia. Usamos tradicionalmente ese refrán o esa expresión, ¿no? Pero no sabemos muchas veces cómo opera la conciencia. Yo lo defino así: la conciencia es un sistema de alarma que te avisa cuando has hecho o cuando vas a hacer algo que aquello está malo. ¿Ha escuchado gente que no es cristiana, pero que de repente dice, y hice eso, y en el momento que lo hice, supe que estaba mal? ¿Qué es su conciencia? Es un sistema de alarma que Dios nos regaló a todos
Pablo dice a los romanos, usted lo recordará, que cuando no había ley, es decir, cuando no había la certeza de que la palabra de Dios te dice, no hagas esto, Pablo dice, allí estaba la conciencia. Entonces, miren, déjenme te ejemplifico la conciencia a lo mejor de una manera muy sencilla. Los que tienen GPS en el carro y que de repente vas a un lugar o a una ciudad que no conoces y pones allí tu dirección, ¿no? O pones la dirección a la que vas. Y el GPS te va indicando, vuelta a la derecha o gire a la izquierda, en 300 metros gire acá, ¿no? Y yo he platicado que cuando Antonio vivía en Guadalajara fuimos y nos estaba regresando al hotel, a mí y a Martín Vázquez, y de repente nos había recogido, fuimos a donde íbamos y fue cerca. Pero de regreso, él dio vuelta porque el GPS dijo que diera vuelta y comenzamos a ir sobre esa calle, pero mucho y nos apartamos, mucho nos apartamos, ¿no? Y de repente volvió a poner y en vez de haber dado vuelta a la izquierda, tenía que haber dado vuelta a la derecha para llegar al hotel. Entonces, bueno, los GPS a veces se equivocan, ¿no? La conciencia es como un GPS que te va indicando hacia dónde hay que dar vuelta, hacia dónde no hay que dar vuelta. Pero nosotros, dependiendo en qué idioma lo traigas, me acuerdo que esa vez Tony lo traía en español y el vocablo o el idioma que estaba hablando era muy gallego, ¿no? Muy de España. Entonces nosotros nos veníamos riendo de la vocecita de aquella grabación que había ahí por el tipo de acento. Pero si lo traes en español o en inglés, es como si tú fueras y el GPS te va diciendo a 200 metros da vuelta a la derecha. Y te vas acercando, a 100 metros da vuelta a la derecha, a 50 metros, y tú le dices, cállate, gringa. Si lo traes en inglés, ¿no? Si lo traes en español, ya, cállate, ya me enfadaste, ¿no? Y llegas ahí y en vez de girar a la derecha, te vas derecho. Esa es la conciencia que tú y yo tenemos. Nos notifica, nos avisa, nos grita de que vamos a cometer un error. Entonces aquí está el primer actor que tenemos en este pasaje, la conciencia que acusa. El segundo es el creyente que es acusado por esa conciencia. Y Juan reconoce a un tercer actor también, Dios como el juez de todo. Dios como el juez de todo. Entonces quiero que revisemos en este pasaje 5 maneras en las que nosotros podemos cultivar un corazón puro. Ya que sabemos que la conciencia nos acusa, que el creyente aquí está siendo acusado y que Dios es el juez justo de todo porque todo lo conoce, revisemos las 5 maneras de cultivar un corazón puro. Número 1, un corazón puro se cultiva con hechos y no solo con palabras. Esto es lo que Juan está refiriendo en el verso 18 y 19. Le dice a sus primeros oyentes, en esto sabemos. ¿De qué está hablando Juan? ¿De qué saber? ¿De qué conocer? Bueno, de lo que ya ha dicho anteriormente, se refiere al amor. En esto sabemos. Y quiero recordarle que amar solo a los que nos aman es fácil. Amar a la gente con la que tú tienes una buena relación es fácil. Pero eso no es amar como Dios nos amó, porque Él nos amó mucho antes de que tú y yo lo amáramos. Él nos amó a sabiendas de que nosotros no le estábamos buscando. Eso no es practicar el amor de Dios. El amor de Dios te llevará y me llevará a pasar de las palabras a los hechos. El reto de amar con hechos y no solo de palabras es amar, hermanos, aún a los que se nos oponen, aún a los que nos hacen daños, aún a los que vienen en nuestra contra. Y esto yo sé que es difícil para nuestra carne, pero eso es a lo que Juan está refiriéndose en este pasaje. El amor al que Juan hace mención aquí involucra mucho más que las palabras. Es un amor que nos lleva a acciones sacrificadas. Es un amor que nos lleva y que nos invita a tener un estilo de vida. Y este estilo de vida lo posee
solo la persona que ha nacido de nuevo. Para amar a otros a la altura de Dios se requiere haber nacido de nuevo. La característica que Juan está ponderando en este pasaje de alguien que ha nacido de nuevo es que ama a la altura de Dios. No a la altura del hombre, porque el estándar de amor del hombre es muy bajo. Si yo comparo el estándar de amar del hombre, nos daremos muchas veces cuenta que el amor del hombre no es amor, sino es pasión. Nos daremos cuenta que muchas veces el amor del hombre no es amor, sino es idolatría. Es decir, te amo porque me conviene amarte. Pero el amor de Dios es un amor que está libre de idolatría. Te amo porque Dios me manda a amarte, aunque una vez que me voltees, me claves el puñal en la espalda. Yo sé que es fuerte, yo sé que el mandamiento es fuerte, pero eso es lo que la Biblia expresa. Entonces déjame considerar algo. El amor de Dios en nuestras vidas es un amor que progresa. Comienza siendo un amor fraternal hacia todos los hermanos, pero ese amor fraternal te lleva a un amor ferviente por los discípulos. Déjame explico este proceso. En una comunidad de fe, en una iglesia, en un lugar donde nos juntamos para exaltar y adorar a Dios, se nos demanda que nos amemos unos a otros, ¿cierto? ¿Cómo empieza este amor? No empieza siendo un amor íntimo o fuerte. Empieza siendo un amor fraternal. ¿Qué es un amor fraternal? Cuando conoces a alguien, te presenta, te da su nombre, tú le das su nombre, sabes que debes amarlo porque Dios nos demanda que lo amemos. Ese es un amor fraternal. Si usamos las palabras griegas en el original, sería un amor filial, filos. ¿Sí? Comienzas a amar a esa persona como parte del cuerpo de Cristo, comienzas a manifestar, pero cuando ese amor va avanzando y va creciendo, ese amor pasa de ser un amor filial para convertirse en un amor ágape, en un amor sacrificial. Pero esto requiere tiempo, sí requiere tiempo. Por ejemplo, si yo conozco a alguien fraternalmente, difícilmente pasaré de saber datos generales. A lo mejor sé cómo se llama, a lo mejor sé dónde vive, a lo mejor sé dónde trabaja. Pero cuando ese amor avanza, comienzo a conocer facetas de su vida que no conocía. Comienzo a conocer de qué padece, si tiene alguna enfermedad. A veces conozco su testimonio, cómo fue que el Señor lo rescató del pecado. Y cuando eso comienza a suceder, el amor fraternal que yo puedo tener por una persona comienza a pasar de ser algo fraternal a ser un ágape. Entonces, no exija, esto es lo que quiero decir, no exija un amor ágape cuando apenas una persona está, como dicen en el béisbol, está comenzando a hacer tiros de calentamiento. Los que saben de esto en el béisbol, sabes que empieza el juego e inmediatamente cuando algo comienza a fallar, allá en los extremos del campo sale un catcher y sale alguien y comienza ¿qué está haciendo? Está calentando, está tirando tiros de calentamiento, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos los que ya tenemos un poquito más de tiempo en el Señor, quisiéramos que la gente llegara directo al amor ágape. No puede, porque es un proceso. Imagínense, viene del mundo y en el mundo nos dicen desde que estamos así de chiquitos, el que te la hace, ¿qué? Te la paga. Ojo por ojo. Ay, así quisiera que me contestaran la Biblia cuando de repente se me olvida. Sí quisiera que rápido, ¿no? Bueno, entonces vienen con ese estilo de vida, llegan a Cristo, leen la Biblia y dicen, hay que amarnos unos a otros. No esperes ágape.
espera que esa persona comience a tirar sus tiros de calentamiento, va a empezar con un amor fraternal, va a ir avanzando y llegará el momento en el que usted pueda ver en esa vida un amor árabe, un amor sacrificial. Por ejemplo, acabamos de pasar una experiencia, ¿no? Ustedes conocían, algunos de aquí conocían de forma somera a mi amigo Aaron Duarte, pastor en Obregón, ¿no? Y sabían de él, sabían que yo tenía un amigo en Obregón, sabían que esto, pero por la situación que pasó mientras su esposa estaba enferma, los días que duró enferma y su muerte, muchos aquí aprendieron a amar a Aaron, aún sin conocerlo, ¿cierto? Entonces, no fue como que fue inmediato. El otro día Aaron estuvo aquí unos viernes atrás predicando en nuestra reunión de viernes, y alguien que no había visto el video, vio el video y me habló y me dijo cómo había sido bendecido después de escuchar a él predicar. Y dice, bueno, ahora lo amamos, ¿no? Bueno, eso es, no es inmediato, pero va en avance, y eso es lo que tenemos que entender. Ese tipo de amor va avanzando, pero requiere brincar de las palabras a las acciones y buscar ese corazón puro al que Juan nos está llamando. Miren lo que el escritor, el apóstol Pedro, escribió en su primera carta 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas. ¿Para qué? Para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Miren, para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Eso es lo que Pedro está expresando. Y un corazón limpio es aquel que está lleno de seguridad, un corazón que conoce lo que complace y es aceptable ante Dios. Pero este tipo de corazón se forja, hermanos, cuando actuamos y no solo cuando hablamos lo que Dios nos demanda. La pregunta que surge en mí es: ¿qué tan dispuesto yo estoy a hacer lo que Dios demanda de mí? ¿Qué tan dispuesto tú estás a hacer lo que Dios demanda de ti? Y Santiago nos ayuda. Ya en el capítulo 1 de la epístola a los Santiagos encontramos verso 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La demanda siempre de la propia palabra no solamente es escuchar la palabra, sino es pasar de esa primera etapa de nuestro acercamiento con la Biblia, pasar de esa primera etapa de oír la palabra para convertirnos en hacedores de la palabra. Y luego ahí mismo, pero en el verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. Otras versiones dicen será más que dichoso, otras versiones dicen será inmensamente feliz. ¿Por qué un creyente llega a ser bienaventurado, más que dichoso o feliz? Cuando ha pasado de ser un oidor olvidadizo a ser un hacedor eficaz. Y por esta razón Juan les dice a estos creyentes: somos de la verdad. Somos de la verdad. Esta expresión que está ahí en estos primeros versículos, somos de la verdad, es un sinónimo de decir que hemos nacido de nuevo. Somos nuevos nacidos, hemos nacido de nuevo. Y por esa razón que somos de la verdad y que hemos nacido de nuevo, es que podemos apelar a un juez justo, y solo Él puede traer quietud a nuestras vidas. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo, uno de los pasajes que a mí más me enriquecen
de la correspondencia que Pablo tuvo con Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros podemos decir ser muchas cosas, pero el Señor conoce a los que son suyos. Y la muestra visible de alguien que le pertenece al Señor es lo que inmediatamente Pablo le dijo a Timoteo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando una persona te dice que es un nacido de nuevo, pero no se ha apartado de iniquidad, algo está mal. Él puede conocer al Señor, pero a la luz de este pasaje, el Señor aún no lo conoce a él. Porque el que es conocido por el Señor, el que ha recibido esa simiente santa que viene de la gracia, que viene del amor de Dios para nosotros, es alguien que busca apartarse de toda iniquidad. En el contexto que estamos hablando, es alguien que busca apartarse de todo aquello que contamina tu corazón, de todo aquello que causa suciedad en tu corazón. Y en pocas palabras, el Señor, sea a través de Pablo, sea a través de Juan, en esta escritura, el Señor nos está afirmando en cuanto a nuestra salvación y nos está diciendo: me perteneces. Ese sentido de pertenencia que la salvación causa en nuestras vidas es que el Padre está diciendo: tuyo soy, pero tú también puedes reconocer acá en la tierra: eres mío. Y eso es lo que nos lleva, queridos hermanos, a estar firmes en el Señor y a estar seguros en Cristo, seguros en la gracia y en el regalo de Dios que hemos recibido en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces, número uno, si vamos a mantener o cultivar un corazón limpio, necesitamos pasar de las simples palabras a las acciones en cuanto a amor. Número dos, Juan dice ahí en el verso 20 y 21 que un corazón limpio se cultiva por el conocimiento de Dios. Por el conocimiento de Dios. Una manera de cultivar pureza y limpieza en nuestro corazón es que conozcamos a Dios genuinamente, verdaderamente, que no nos engañemos en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios está ligado completamente a la palabra de Dios. Yo no puedo conocer a Dios fuera de la palabra de Dios. Yo debo conocer a Dios en la palabra de Dios. Yo debo de ser instruido por la palabra de Dios en un mundo donde se busca la experiencia religiosa, donde muchos buscan lo místico. En esta época la palabra de Dios no tiene valor alguno. Ahora mismo hay lugares donde la palabra de Dios no está siendo proclamada. Lo que está siendo proclamada es la experiencia de cómo llegué a conocer al Señor. Y eso pudiera parecer religioso, pero es una deshonra al ministerio de la palabra en nuestros días. Usted que ha estado aquí por todos estos años, algunos más, algunos menos, saben que nunca hemos dado un ímpetu o un énfasis al testimonio de la gente, no porque dudemos de la obra de Dios sobre la gente, ¿sí? Pero a ver, vamos siendo muy sinceros. Aquí vino una vez uno que había sido de estos sicarios, de esos que mataban gente, y quería dar su testimonio, ¿sí? Ahora voy a preguntarles: ¿en qué nos edifica a usted y a mí que alguien venga y nos diga las armas que usaban, a cuántos mató, cómo los mataban? ¿De qué te edifica eso? De nada. Puede ser la experiencia de alguien que está apasionado por lo que Dios hizo, y está bien, las experiencias se respetan, pero lo único que tiene poder de edificación para nuestras vidas es la proclamación de la santa palabra de Dios. Eso es lo que lo edifica a usted, eso es lo que me edifica a mí, la palabra de Dios. Entonces, pareciera ser algo tan sencillo, tan a la luz, tan obvio en la palabra de Dios. Bueno, entonces no creen lo que Dios hace.
Claro que lo creo. Y cuando alguien tiene que testificarnos de algo, ¿sí? Es porque lo hemos escuchado y sabemos que lo va a edificar y lo va a bendecir a usted, porque es una persona que va a dar gloria a Dios en todo, ¿no? A veces no entendemos qué es testificar y la gente pasa mucho tiempo diciendo quién era, lo que hacía, cómo lo hacía, cuánto ganaba, ¿no? Y eso no sirve absolutamente de nada, porque la única manera en la que tú y yo conocemos a Dios es yendo a la palabra de Dios. Ahora, observe algo que Juan está diciendo en este pasaje. Él está diciendo de su corazón algo interesante. Y necesitamos considerar que hay ocasiones en que nuestro corazón deberá ser reconfortado, porque las acusaciones de la conciencia, de ese sistema de alarma al que ya hacía mención, sean legítimas o sean falsas, siempre nos perturbarán. Más de una vez nos hemos juzgado de maneras duras, o hemos sido juzgados por otros de maneras duras. Pero Juan dice algo maravilloso: Dios nunca cometerá ese error. Como Él es justo, como Él es soberano, siempre que tu conciencia te acuse de algo, siempre que tu corazón te esté señalando algo, sea legítimo o no sea legítimo, el juez es Dios. ¿No le das gracias a Dios por eso? Yo sí. Porque a veces como humanos somos bien duros para juzgar a la gente. Y yo digo, gracias Señor, que la última palabra la tienes tú y no es de ti. Porque si fuera por Él, yo ya estaría en el infierno. Pero tú eres justo, tú eres grande, tú eres maravilloso. Entonces, nos podemos sentir acusados, y en el contexto que Juan está usando aquí, nos podemos sentir acusados por nuestro propio pecado. Por nuestro propio pecado. Muchas veces nuestra mente nos asalta y hace que nos preguntemos: ¿soy realmente cristiano? No diga sí, no diga no. Pero no sé si usted ha estado en algún... Me estoy preocupando. 2 domingos seguidos bajándose a la fila es peligroso. No sé si usted ha llegado a un momento en el que se ha preguntado: ¿soy realmente cristiano? No lo sé. Yo. Y Juan no nos engaña aquí. Juan dice que hay una prueba irrefutable si somos o no somos, y la prueba es el amor. La prueba es el amor. El pecado al que Juan está haciendo aquí mencionando o está diciendo que estará ahí es el amor o la falta de amor. Dios ha puesto en nuestros corazones la sensibilidad para que sintamos cuando hacemos algo malo. La razón es que en ese momento Él espera que tú corrijas tu conducta. Ahora necesitamos entender con eso. Estamos bregando con el pecado. El pecado original está allí. Aunque los pecados a los cuales tú y yo éramos esclavos han sido perdonados por Dios, nuestra carne sigue haciendo de las suyas. Y somos asaltados de vez en vez para no honrar el mandamiento de amar a otros. Pero Juan está diciendo aquí algo maravilloso: si vas a mantener un corazón puro o vas a cultivar un corazón puro, deberás estar atento a lo que tu conciencia te indique en cuanto al amor. La conciencia se nos fue dada precisamente para que nos reprenda. Por esta razón, nuestra conciencia debe estar bien informada. Nuestra conciencia debe estar bien informada. ¿Quién crees que tiene el poder de informar bien tu conciencia? ¿Las experiencias de alguien? Esas no te van a servir el día de mañana. Pero Dios nos ha dado su palabra, y la palabra informa a nuestra conciencia y lo hace de manera excelente.
cuando esa conciencia está bien informada, haríamos bien en escucharla a tiempo y en atender lo que la conciencia nos está diciendo con toda diligencia. En este sentido, la conciencia pudiera ser perturbada cuando no estamos amando a otros como Cristo nos demanda. Es decir, no estamos exentos de tener esos momentos de lucha, de rigidez para manifestar a otros el amor. Pero cuando has informado bien a la conciencia, tienes que amar a otros como Dios nos amó a través de la persona de Jesús. Entonces la conciencia te dice, ¡hey! ¡Ámalo! Y si tu conciencia está bien informada, y si eres diligente para obedecer a Dios, entonces vencerás sobre tu carne para dar vida al mandato claro de Dios en las Escrituras. Por eso es que necesitamos conocer a Dios. Por eso es que necesitamos el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios está ligado con las Escrituras. No puedes tener a Cristo, no puedes tener a Dios si no tienes un énfasis en la verdad de las Escrituras. Hoy día muchos dicen, yo quiero a Cristo. No quiero doctrina, no quiero teología, no quiero todos estos rollos, esos para los viejitos. Lo único que yo quiero es a Cristo. Tienen ahí auditorios increíbles donde la gente dice, sí, queremos a Cristo. No más que vaya usted a saber a qué Cristo. Porque al Cristo que tú y yo seguimos, el único lugar donde lo podemos ir a conocer es la Biblia. Ahí Él se muestra perfectamente. ¿No les parece que Cristo se muestra en todo su esplendor en las Escrituras? No ocupamos otro lugar donde conocerlo. Entonces necesitamos conocerlo a Él. Y por eso Juan hace un contraste en este verso entre un corazón condenado y un corazón libre de dicha condenación. Observe cómo dice que un corazón libre de esta condenación es aquel que tiene confianza para estar delante del trono de Dios, para entrar a la presencia de Dios y poder estar allí con toda libertad. Pues déjenme resaltar dos cosas en esta segunda manera de cultivar un corazón puro. Primero, tenemos que entender, Dios sabe todo acerca de nosotros. No hay nada absolutamente que Dios no sepa y no conozca de nosotros. Él sabe cuando tú amas de palabras o cuando tú amas en verdad. Él sabe cuando tu corazón está en un estado o está en otro. No podemos ocultarle nada a Dios. Él lo sabe todo. Miren lo que Job nos dice. Abra su Biblia, Job 10, versículo 14. Si pecara, me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Brinca al 14:16 de Job. Porque ahora cuentas mis pasos, no observas mi pecado. ¿Qué podemos esconder de Dios? Nada. Muy recién que tuve que tomar la disciplina de caminar, hace unos años, por ahí leí un artículo, y en este artículo decía que la mínima cantidad de pasos que tenemos que dar en el día eran 10,000. Y a mí me sorprendió mucho ese dato, ¿no? Bueno, para una persona con cierto padecimiento, ¿no? Y entonces me sorprendió mucho ese dato. ¿Y qué creen que se me ocurrió hacer el día siguiente? No llegué ni al 1000. Me quedé como en el 825. Yo iba ahí 1, 2, 3, 4. Pues sí, al principio era muy interesante, pero lo vas haciendo y causa una histeria, ¿no? Entonces, miren, increíble, Dios lo sabe todo. Todo de ti, no hay nada que puedas esconder. De repente tú puedes pisar un chicle y dices, es un
chicle. Pero el Señor sabe el chicle, la marca, quién lo masticó, cuánto tenía ahí. Lo sabe todo. Nuestro pensamiento es finito, pero el de Él es infinito. Jeremías 2:22, aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Él lo sabe todo, no hay nada que podamos ocultar al Señor de nosotros. Thomas de Kempis dijo, el hombre ve la obra, pero Dios conoce la intención. Nosotros vemos la obra de la gente, pero quien realmente sabe por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo es Dios. O digámoslo de otra manera, nosotros vemos el fruto, Dios ve la raíz. Y nosotros ponderamos o dejamos de ponderar a la gente por su fruto, pero Dios está viendo su corazón. Ambrosio de Milán dijo, el Señor conoce todas las cosas, pero Él espera por tus palabras, no para castigar, sino para perdonar. Y quiero enfatizar algo aquí. Como Él sabe todo de nosotros, lo bueno y lo malo, Él está esperando que cuando tú y yo pecamos, vayamos a donde está Él, no porque Él no sepa que pecamos, pero Él espera que vayamos por su perdón, que vayamos y clamemos urgentemente por su perdón. Lo segundo que quiero decir es que Dios sabe cómo asegurar nuestro corazón y cómo darnos confianza en Él. Él es el único que puede librarnos del sentimiento de culpa y de condena que nos puede agobiar cuando le fallamos. Porque Él nos dio vida nueva, Él nos libertó, Él nos perdonó. Él sabe cómo edificar esa confianza en nosotros. Hay mucha gente, o vemos mucha gente, que cuando Dios nos ha perdonado de algo que hicimos, cometemos el error de nosotros no perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de repente tú ya has estado en la presencia de Dios, tú ya has pedido perdón por algo, Dios ya te ha perdonado, pero tú estás ahí batallando con esto y tú mismo no te has perdonado por aquello que cometiste mal. Solo la palabra de Dios puede traer esta confianza y esta firmeza del perdón maravilloso de Dios sobre nuestras vidas. Miren lo que Juan dijo en el Evangelio, Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, dice Juan, ya ha sido condenado. Y luego en el 5:24 él dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. ¿Y no viene a qué? A condenación. ¿Por qué no viene a condenación? Sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, el pecado, alguien pudiera señalarte de algo, tu conciencia pudiera señalarte de algo, pero si verdaderamente estamos en el Señor, no vendremos a condenación. Si tienes algo que arreglar, pedirás perdón a Dios, estarás con cuentas claras delante de Dios, pero no habrá esta condenación mayor que el pecado tiene sobre aquellos que no han nacido de nuevo. Falsos sentimientos de culpa siempre estarán en nuestras vidas. Por esta razón, no es conveniente poner nuestra mirada en los sentimientos. Los sentimientos, hermanos, son subjetivos. Los sentimientos son subjetivos, pero la palabra de Dios que se nos ha legado, que es infalible e inerrante, la palabra de Dios no es subjetiva. La palabra de Dios es objetiva. Nos dice claramente a dónde hay que poner nuestra fe, ¿no? ¿Se acuerdan de Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
poner la fe. Nos dice dónde poner la fe. Y en este sentido, el cristianismo muchas veces ha errado. Porque es más atractivo poner la fe en un evangelista, en un profeta, poner la fe en una oración, o poner la fe en objetos. Y eso tengo que decirlo, es fetichismo. Fetichismo es poner tu fe en un objeto. Era como cuando, bueno, ya cada quien sabe, el que traía la patita del conejo aquí en la bolsa, tenía su fe puesta en la patita del conejo. O el como el que le baile sola la panza aguda, tiene su fe en ese gordito. O el que trae en la billetera el billete ¿de cuánto? De $1, ¿no? Y ahí tiene su fe. Cuando usted sabe de qué tiene que arrepentir. O el como el que va y pega una estampita ahí al carro, arriba lo pone en la visera o en cierta fracción. Y tu fe está puesta en objetos. Eso es fetichismo. Y lo hace la gente que no conoce de Dios. Pero cuando uno conoce al Dios de la Biblia, uno pone la fe en ese Dios que es todopoderoso, que no lo puedes ver, no lo vemos, ¿sí? Pero creemos en él. Pues cuidado, porque el fetichismo puede estar hasta las raíces de muchas situaciones cristianas. Hay gente que pone su fe en el aceite. Hay gente que pone su fe en el pañuelo con el que el predicador se limpió el sudor. No, ustedes se ríen, pero es cierto. Hay gente que pone su fe, bueno, se ve cada locura. Y luego a la gente le dice, usted llévese este aceitito de aquí, llegue a su casa y únteselo a las puertas. ¿Qué va la gente? Ahora, permítanme si caer en una crítica de decir por qué sucede esto. Esto sucede por ignorancia bíblica. Esto sucede porque ese es un lugar donde la palabra de Dios no está siendo expuesta como debe de ser expuesta. Nuestra fe no está en el aceite, nuestra fe no está en un pañuelo todo sucio y cochino de sudor. Nuestra fe no está, no puede estar en todo eso. Nuestra fe está en Dios. Pero ¿dónde conoces a ese Dios que vendrá y purificará tu corazón? En la palabra. Y en este sentido, Dios es mayor que nuestros corazones. Lo que Juan está diciendo, Dios es mayor que tu corazón. Si tu corazón te acusa, Dios es mayor que eso. De esta manera podemos apelar de forma inmediata al juicio de Dios, pidiéndole que vindique nuestra causa. Y esto es una de las cosas que mayor seguridad debe traer a nosotros como nacidos de nuevo. Si usted ha leído un poquito de lo que sucedió antes del tiempo de la Reforma, o sabe de lo que sucedió antes del tiempo de la Reforma en la Iglesia Católica, era precisamente, esto fue lo que despertó a muchos hombres que comenzaron a leer la Biblia. Era la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias lo que era una declaración del Papa, una bula papal, como se conocía, y básicamente tú ibas y pagabas por esta bula papal, y básicamente eso era una licencia para pecar. Es decir, tú tenías la seguridad de que podías pecar todo lo que quisieras, al cabo ya tenías tu indulgencia. Ya tenías tu indulgencia, y por esa indulgencia tú irías al cielo. Esto fue lo que despertó el celo en hombres que se levantaron para ir directamente contra la Iglesia Católica Romana en aquellos días, y para entender básicamente. Pero quiero decirte algo, eso era solamente fetichismo. Era poner tu fe en un papel que tenía el sello de Roma, pero que en ninguna manera esta gente podía tener la seguridad del cielo, de que había nacido de nuevo. Y claramente hoy lo podemos decir, no había la evidencia de alguien nacido de nuevo. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es mayor que aquello que pudiera acusarte. Número 3, un corazón limpio se cultiva
cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo sigo tratando con este corazón que, como dijo que Jeremías, es engañoso? Así como un hijo desobediente no complace a su padre, de la misma forma sucede cuando nosotros no obedecemos a Dios. En ese momento no estamos trayendo placer a Él a causa de nuestra desobediencia. Esto nos enseña que como hijos de Dios no podemos acceder a todos sus beneficios y promesas si no estamos caminando en la senda de la fidelidad y en la obediencia a su palabra. Dice Juan aquí, cumpliendo sus mandamientos. Miren lo que Juan mismo escribió en el Evangelio 8:29 de Juan. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago. ¿Qué hacía el Hijo? Que agradaba al Padre. ¿Qué hace un creyente? ¿Qué hace un nacido de nuevo que está caminando verdaderamente y que está cultivando un corazón puro? Buscará agradar al Padre en todo lo que hace. Nuestro ejemplo es Jesús. Nuestro ejemplo es Jesús. Y aquí está diciendo, yo hago todo lo que trae, lo que agrada al Padre, lo que trae placer al Padre, lo que glorifica al Padre, en un contexto más amplio de esta expresión. Y Juan nos dice aquí esto: si guardamos sus mandamientos, si cumplimos sus mandamientos, Dios hará dos cosas por ti y por mí. Número uno, dice, nos dará todo lo que pedimos en oración. Y algunos dicen, por fin encuentro la llave. Bueno, lo segundo que él dice es que nos dará un corazón limpio. Y este, hermano, es el regalo más maravilloso que un cristiano pudiera tener. Un corazón limpio. Un corazón purificado de la maldad, de la impiedad en la que vivimos. Entonces necesitamos regresar al Evangelio de Juan. Regresemos al capítulo 14, versículo 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, ¿qué va a hacer? Guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Haremos con él morada. Una versión de las Escrituras dice, y haremos con él tabernáculo. Acamparemos con él. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios haría eso? Porque la condición del discípulo que ama verdaderamente a Dios es guardar su palabra. Y por causa que hemos guardado su palabra, Juan dice, o Jesús dijo en esta expresión de Juan, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos con él morada. Por un lado, cuando nosotros oramos, quisiéramos recibir todo lo que pedimos, todo lo que oramos, de la manera que nosotros pedimos. Pero este pasaje nos dice algo interesante. Lo que el Padre está esperando de ti y de mí es que le amemos y es que guardemos sus mandamientos. Luego allí adelante en el capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y a esto es lo que Juan se está refiriendo cuando está en la carta. Bueno, aquí hay que abrir un paréntesis. Digo que no lo voy a hacer, pero pues lo voy a hacer. Porque esto de pedir lo que queráis pudiera ser algo muy mal interpretado. Y pues de aquí la gente pide un montón de cosas. Que cuando tú examinas lo que estás pidiendo no es nada más que para el placer, para lo temporal, para lo vano, para lo efímero, para lo que se va a acabar. No se refiere a eso. ¿Usted recuerda el contexto de Juan 15? El contexto es lo que inmediatamente está antes y después. ¿Se acuerdan de Juan 15? ¿Cómo empieza Jesús?
¿No se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y comienza a hablar de esta unión que hay entre Cristo y los suyos, y comienza a hablar básicamente de la necesidad que nosotros tenemos de estar unidos a nuestro Dios. Él es David, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él no podemos hacer nada, porque separados de Él nos hemos desconectado de la vida que hay en Dios. Si tú arrancas una rama que está en un árbol y la tiras por ahí, te darás cuenta que inmediatamente la rama perdió vida. Pero cuando está unida y está recibiendo la savia y está recibiendo los nutrientes, esa rama está floreciendo para la gloria de Dios. Y entonces en ese contexto Juan está hablando: si permaneciereis en mí, entonces puedes pedir todo y lo recibirás. ¿Por qué es que puedes pedir todo? Porque estás entendiendo cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las demandas de Dios. Esto no significa que tú vas a orar por cualquier cosa. Esto significa que tú vas a orar la oración que el Padre está queriendo escuchar, porque estás conectado a Él, porque estás unido a Él. Por eso es que cuando mucha gente que no conoce la Escritura lee esto, pues él dice: oh, al fin me va a llegar el BMW. Aquí dice que hay que pedirlo, órale a pedirlo. No. Mire, váyase a uno de esos multiniveles y ahí les dice: usted es el próximo ganador del BMW. Usted se va a ganar un Cadillac. No, nomás que hay que vender, hay que trabajar para la firma, para la casa. No. Si permanecemos en Él es porque tenemos su vida en nosotros, y entonces pedimos lo que Él anhela y desea que sus hijos pidan. Juan 15, versículos 10 al 14. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he mandado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es eso? Si guardamos sus mandamientos. Recibimos en el contexto de Juan, y regresé al Evangelio porque es el mismo apóstol y está haciendo referencia a lo mismo. Recibimos, según Juan, cuando tú y yo guardamos u obedecemos sus mandamientos. La razón es porque nuestra voluntad se pone en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, pido lo que Dios realmente está interesado que pida. Mientras más conocemos a Dios, dejaremos de pedir cosas vanas que pedíamos en el pasado. Porque lo que más tendrá brillo y tendrá verdadero valor para nuestra vida es que la gloria de Dios sea levantada en todo lo que nosotros hacemos. Cuando buscamos su voluntad en verdad, hay cosas que ni siquiera le pediremos a Dios y Él nos las dará por su gracia, por su soberanía, sin que tú siquiera las hayas pedido. Vendrán, pero vendrán cuando estamos en esta armonía. No hay una lucha entre mi voluntad y la voluntad de Dios, porque yo como rama estoy unido al árbol, tengo su vida, he nacido de nuevo. Pablo decía, usaba una metáfora similar y decía que seríamos injertados en la verdadera vida. Cuando éramos pecadores, Dios nos rescató y nos injertó en esta vida y nos dio su vida, y ahora podemos pensar y podemos creer y confiar en la obra de Dios. Maravilloso cuando Pablo dice a los Corintios: mas ahora tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, aquello que realmente Él está interesado en promover en nuestras vidas. Entonces, recuérdelo, recibimos. ¿Por qué? ¿Porque oramos muy bonito? No, recibimos porque Dios es fiel a su promesa, y en su gracia y en su soberanía nos da a conocer su
su voluntad, entonces recibimos porque Dios es fiel a su problema. Observe que no dice recibirán, no habla futuro, el verbo está en presente. Recibimos cuando estamos viviendo en esta sintonía con la vida de Dios. Aquella persona que ha nacido de nuevo entonces guarda los mandamientos del Padre simplemente por una razón, porque desea agradar a Dios. No cometamos el error de pensar que guardamos los mandamientos porque queremos que nuestra oración sea contestada. No. Guardamos los mandamientos porque queremos adorar y bendecir a Dios. En pocas palabras y coloquialmente, para que lo entienda, a Dios no le podemos hacer manita de coche. Sí, porque a lo mejor alguien dice, se trata de obedecer, órale, pues yo voy a obedecer porque quiero que venga el BMW. No le vas a hacer manita de coche, porque Él lo sabe todo, conoce tu motivación. Número 4, un corazón limpio se cultiva cumpliendo el mandamiento supremo. Observe que Juan pasa de hablar de mandamientos a hablar de un mandamiento supremo. En el contexto que hemos estado tratando y manejando, usted y yo entendemos cuál es ese mandamiento. Mandamiento supremo aquí es que amemos a otros creyentes. Por eso pasa del plural mandamientos y va al singular mandamiento. Y por primera vez en esta carta Juan une la fe en Jesús y el amor los unos por los otros. Por primera vez usted encuentra que Juan une dos grandes virtudes de alguien que ha nacido de nuevo: creer en nuestro Señor Jesucristo y amar a nuestros hermanos. Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en Gálatas, o en Galacia, más bien, perdón, les dijo esto en Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué? Por amor. Fe en Jesús, amor por los hermanos. Este mandamiento supremo se compone de estas dos partes. Primero, debemos creer en el nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios. En el nombre. Cada vez que usted escucha la expresión el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo en la Biblia, representa no solamente, así como cuando nosotros decimos el nombre de una persona, David, Ceci, Edrey, para nosotros eso identifica a una persona, pero en la Biblia el uso nombre está hablando del carácter de esa persona, está hablando de lo que Él representa y de lo que Él es. Y aquí dice acerca de creer en el nombre. Es decir, estamos creyendo en todo lo que Él representa. No hay otra forma como un pecador pueda acceder a un corazón limpio. Número 1, necesitas creer en el nombre de Jesucristo. No en la iglesia, no en la tradición, no en la liturgia, no en las formas. Necesitas creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, debemos amar a los demás porque esta es la demanda práctica del Evangelio. Cualquiera puede decir, yo creo en Jesús. ¿Cómo otros pueden ver que esa persona realmente cree en Jesús? ¿Cómo crees que lo pueden ver? Porque está amando, y muchas veces está amando a quien no merece ser amado. Creer y amar, nuevamente en este pasaje de las Escrituras, son progresivos. Es decir, empezamos creyendo y nunca dejamos de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empiezas amando fraternalmente y vas creciendo en amor hasta llegar a un amor ágape sacrificial, pero en el contexto de Juan debemos seguir haciéndolo el resto de nuestra vida. Es decir, para alguien que ha nacido de nuevo, no hay vacaciones para creer y no hay vacaciones para amar. Tenemos que proseguir en ambas mandamientos de Dios en nuestras vidas. Digámoslo así, las dos caras de la moneda son
Por un lado, la fe en Dios y por el otro lado, el amor a los hermanos. Esta es una meta que tenemos como creyentes: poner nuestra fe en Dios, amar a nuestros hermanos. Y quiero animarte a balancear estas dos tareas que tenemos. La razón es la siguiente: puedes tener la doctrina correcta y descuidar la práctica del amor. Es decir, puedes creer correctamente, pero tener un descuido en la práctica del amor. Y necesitamos balancear ese aspecto. El otro extremo sería amar y creer que la doctrina no importa. Y también es un error. Ambas cosas son un error. Entonces, como cristianos somos llamados a tener la doctrina correcta y amar a otras personas. En nombre del amor se han aplastado un montón de verdades bíblicas y se han acomodado a la conveniencia, pero eso es un evangelio falsificado. Ese es un evangelio falso. Juan hace un llamado claro aquí, y hoy hago un llamado claro a tu vida y a mi vida, para tener una fe correcta y una conducta correcta. Se espera que un nacido de nuevo crea correctamente, pero también se espera que un nacido de nuevo viva correctamente. No hay teología cristiana sin ética cristiana. Olvídate de eso. Cuando alguien tiene la forma de peso teológico, pero no tiene amor, eso es falso. Eso es para elevar su orgullo, eso es para elevar su sentido de excelencia de conocimiento. No hay teología cristiana sin ética cristiana. Y permítame terminar, número 5, un corazón limpio se cultiva mediante el Espíritu Santo, que ya mora en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. El día que tú y yo creímos, recibimos a Dios Padre, recibimos a Dios Hijo y recibimos a Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay manera que una persona que ha nacido de nuevo reciba una parte de la Trinidad ahorita y reciba otra parte de la Trinidad en 20 años. Recibimos el amor de Dios y por esta razón Juan dice: permanecemos en Cristo. La palabra permanecer allí significa morar en Dios, tener una residencia en Dios. Significa vivir y andar en Él, vivir, movernos y tener todo nuestro ser en Él. Esto es que hacemos nuestro hogar el mismo lugar donde Él mora. Juan escribió acerca de eso en el Evangelio, en el capítulo 15, la vid y los pámpanos nuevamente. Y los pámpanos tienen la vida que proviene de la vid. Jamás la vid tiene la vida que proviene de los pámpanos. No. Nosotros, como los pámpanos, tenemos la vida que proviene de la vid. Entonces, es un permanecer mutuo. Nosotros en Él y Él en nosotros. Cuando Juan habla de permanecer, está pensando en eso, nosotros en Él y Él en nosotros. Es permanecer en el amor, permanecer en el Señor, es permanecer en el amor, y permanecer en el amor es permanecer en Dios. Un teólogo inglés del siglo VIII, conocido como Venerable Beda, dijo: que sea Dios entonces un hogar para vosotros, y sed vosotros el hogar de Dios. Permaneced en Dios y dejad que Dios permanezca en vosotros. Al final de este pasaje, Juan une 3 verdades que son necesarias entenderlas en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, y las liga en este pasaje: creer, amar y obedecer. Alguien que ha nacido de nuevo cree, ama, obedece. Dígalo conmigo: cree, ama
Estas tres son verdades o son verdaderamente evidencias de que alguien ha nacido de nuevo. Esta es la primera mención directa que Juan hace acerca del Espíritu Santo por su nombre en la epístola. Aunque ya en el capítulo anterior, verso 20, ha hablado acerca de él como el Santo, enfatizando su ministerio de enseñanza e instrucción. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por una persona que ha nacido de nuevo? El Espíritu Santo nos sella y nos da la garantía total de su presencia en nuestras vidas. Es decir, comparte con nosotros, conduce, nos guía, nos disciplina, nos condena y nos convence. Gracias a esa seguridad es que podemos saber que el Espíritu Santo nos acompaña todos los días. Qué increíble promesa, ¿no? ¿Te acuerdan? Está Jesús y está diciendo, me voy a ir. Me voy a ir. Se va a ir Jesús. Pero ¿se acuerdan la maravillosa promesa? Pero no los voy a dejar huérfanos, solos. Voy a enviarles a mi Espíritu Santo, el enviado de la Trinidad para nuestras vidas. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, díganlo conmigo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y toda la enseñanza que Él ha hablado a nosotros. De tal manera que cuando nosotros hablamos con alguien de algo que tiene que ver con Jesús o con el Padre, y a veces somos muy tontitos, ¿no? Para memorizar Biblias, somos medio torpes para acordarnos dónde está en la Biblia. Pero de repente tú comienzas a hablar con alguien y comienzan a venir versos a tu vida y tú comienzas a decir, y tú dices, híjole, ¿de dónde saqué todo este arsenal? Y si no somos humildes, crecemos en soberbia. ¡Wow! Y algunos se la creen tanto que dicen, un predicador mora dentro de mí. O somos como Napoleón. Cuando Napoleón ya estaba por acabar su carrera bélica, vio el mapa y vio a China. Y cuando vio el mapa de China, Napoleón dijo, aquí yace un gigante, pero un día despertará. ¿Despertó? Ahora nosotros sabemos que despertó. Made in China. En todos lugares, en todas partes, en un montón de cosas que traemos ahorita vas a encontrar que el gigante despertó. Made in China. Y alguien pudiera decir, ¡ay, un gigante predicador dentro de mí! Detente ahí. No seas soberbio, no seas orgulloso. Se llama la plenitud del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, recordándonos todo lo que Jesús habló. Qué maravilloso, ¿no? Yo me sorprendo a veces porque yo traigo mis notas y leo cosas aquí que traigo en mis notas, pero hay un montón de pasajes que yo cuando preparo esto ni siquiera pensé en ellos. Y me subo aquí y yo mismo digo, ¿y esto de dónde? ¿Por qué esto salió aquí? ¿Por qué esto? El Espíritu Santo nos está recordando. Y miren lo que Pablo le dijo a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué nos da testimonio? De que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados. Pablo, todo iba bien, pero ¿por qué le tienes que poner ahí si en verdad padecemos con Él? No, hermanos, todo está bien, pero se va a poner mejor si padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, ¿a dónde? A nuestros corazones, clamando Abba Padre, clamando Papito, el término que un niño usa cuando tiene esta relación cercana con su padre. Entonces, hermanos, vivir y caminar en el Espíritu Santo es obedecer ese mandamiento de amarnos. Puestos de pie. Hermanos, Dios está muy interesado en que tú y yo tengamos un corazón limpio delante de Él. Pero nuestra tendencia como humanos es lo contrario. Pero gracias al amor de Dios, en Jesucristo encontramos la ayuda necesaria para poder tomar este desafío y poder en verdad demostrar que amamos a Dios cuando practicamos este amor, no solo de palabras, sino de hechos. Terminamos ahí en 1 Timoteo 5:6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Aquí está tu corazón y aquí está mi corazón delante de Dios, y Él lo ve y Él lo sabe y Él lo pesa y Él escudriña y Él sabe todo lo que hay en tu corazón y en el mío. Alguien te puede juzgar de manera injusta, otros te pueden juzgar de manera justa, pero te animo a que nuestra confianza esté delante de Dios, sabiendo que el Señor conoce a los que son suyos. Te animo a que pasemos de las palabras a los hechos. Te animo a que conozcas a Dios en toda su plenitud por su palabra. Te animo a que cumplas los mandamientos de Dios. Te animo a que cumplas este gran mandamiento de amarnos unos a otros. Y te animo a que permanezcas y permitas la obra del Espíritu Santo en tu vida. No lo resistas, porque de todas maneras Él ganará. Señor, estamos ante ti humillados, reconociendo nuestra necesidad primordial de ti. No hay nada de lo cual yo pueda jactarme en mí mismo. Mis fuerzas son pocas, mi necedad y mi terquedad es mucha, mi corazón fácilmente se contamina, se ensucia, mi corazón fácilmente se ve comprometido con cosas que no te agradan. Pero tu palabra nos dice que el propósito claro de ese mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y fe no fingida. Yo pido que cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos cobrar valor en nuestras vidas para entender la necesidad de corazones puros. Podamos entender la necesidad de una limpia conciencia. Si hay algo que tenemos que poner a cuenta, si hay algo que tenemos que confesar delante de tu presencia, si en el pasado nosotros pecamos, fallamos en alguna área moral de nuestras vidas y esto nos acusa y esto nos persigue y esto afectó a otras personas, danos el valor para por fin tener victoria sobre nuestra conciencia. Pero también hoy pido una fe no fingida, que no seamos como aquellos que simplemente se ponen un disfraz el día domingo para venir a tu casa, que podamos verdaderamente vivir la vida cristiana todos los días, que podamos practicar una fe libre de legalismo, de religiosidad,
una fe que nos lleva a amar a nuestros hermanos, una fe que nos lleva a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, una fe que nos lleva a amar lo eterno y aborrecer el pecado. Danos, oh Dios, un corazón limpio y permite que nosotros cultivemos ese corazón, mantengamos nuestro corazón libre de basura, libre de suciedad, libre de toda gente contaminante que venga y tenga dominio o ejerza influencia sobre nuestro corazón. Que podamos obedecer lo que Proverbios nos dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Pablo dice a los romanos que presentemos nuestros cuerpos y dediquemos nuestros cuerpos al Señor. Entonces yo quisiera terminar e invitarte a dedicar tu corazón al Señor, a ofrecer tu corazón al Señor. Quizás lo has hecho otras veces, pero hoy quisiera que termináramos rededicando nuestro corazón al Señor, diciéndole: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor de nuestros corazones. Dedica tu corazón, habla con Dios de lo que tú mismo estás batallando. Dedica, consagra tu corazón al Señor. Señor, una vez más dedico mi corazón a ti. Que mi corazón se vea envuelto en tu voluntad, que mi corazón se vea envuelto en tu santidad. Que en esos momentos, cuando mi corazón se ve en la batalla enfrentado a fallarte, sea fortalecido por la obra interna de tu Espíritu Santo. Que en esos momentos de la tentación, donde mi corazón es atacado para tomar una decisión equivocada, mi vida puede experimentar nuevamente la gracia y el poder redentor de Dios. Dedicamos, oh Dios, nuestros corazones, dedicamos nuestros cuerpos para tu alabanza, para tu gloria, para la exaltación de tu nombre. Que podamos traer placer y gloria solo al nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Y cuando hayamos hecho esto, Señor, todo sea para tu gloria, todo sea para tu honra, para tu exaltación y para tu bendición. Bendice a toda esta iglesia aquí reunida. Bendice a tu pueblo aquí reunido. Ayúdalos en sus luchas, ayúdalos en sus problemas, ayúdalos en aquellas áreas de su vida donde necesitan tu misericordia y tu gracia mostrada a sus corazones. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús.